Gracias por estar de nuevo con nosotros. Hoy el tema es indagar qué es lo que está ocurriendo ahí en el seno del Congreso de la República, donde hemos visto la regresión de muchas leyes. Hoy nos toca hablar de la 6054. Esta es un proyecto de ley que pretende que todas las instituciones ambientalistas pasen a formar parte del Ministerio de Ambiente. Que a veces, digamos, este tipo de iniciativas de ley uno las puede ver como un intento de aglutinar a todas las distintas instituciones públicas y privadas en una sola dirección, tratando de solucionar, de favorecer, de encontrar una mejor vía para que todo el medio ambiente, el respeto a la naturaleza, los ríos, los bosques, el aire mismo, pues de parte del Estado tenga ese respeto, digamos. La realidad, después uno se da cuenta que en el fondo lo que se intenta es seguir cooptando a instituciones que desarrollan una encomiable labor en todo el territorio nacional y se trata de concentrar el poder en instituciones del Estado que lo que han demostrado es incapacidad, corrupción y yo diría incluso entrega de estos recursos naturales. Pero mejor dejemos que sean los expertos quienes nos hablen, que nos orienten, que analicen y que expliquen qué hay atrás de esta iniciativa. Para eso me acompañan dos ambientalistas de reconocido prestigio, tanto local como a nivel internacional, como es Jorge Cabrera y Marvin Romero. Jorge Cabrera tiene todo un historial, él ha trabajado muchísimo y Marvin pues es un sololateco. Yo lo veo a él como un hombre muy comprometido con la preservación de sus propios recursos. Los dejo entonces con este interesante programa. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Vamos a empezar el espacio para Jorge. ¿Cuál es el panorama de esta iniciativa de ley 6054 y sus consecuencias? Creo, en primer lugar, como bien dijo Haroldo, quien conoce el interés que nos ha movido ya desde hace muchos años en las entrevistas que nos hacían en los años 90 sobre la urgente necesidad de proteger la riqueza natural de Guatemala, que es una de nuestras mayores riquezas, junto con la diversidad cultural, y cómo hemos venido evolucionando en este tema hasta este grado de cinismo y de descaro de las autoridades y los grupos de poder en seguir mermando esa riqueza y de beneficiarse exclusivamente de estos grupos cuando esta riqueza debería estar en función del bienestar de la mayoría de la población guatemalteca y en particular de los grupos que más los necesitan. La gente que vive en condiciones de pobreza y, por supuesto, con pleno respeto a los derechos de las poblaciones indígenas. Yo pienso, Haroldo, que ese deterioro de la democracia que es palpable, la cooptación de las instituciones del Estado, la persecución a comunicadores que el que dice la verdad aquí es perseguido, ¿verdad? Porque no está en el club de amigos que están saqueando este país. Y sobre las iniciativas que hay en el Congreso, creo que no las debemos de ver aisladamente. La 6054 que trata de concentrar todo en el Ministerio de Ambiente. Tenemos también la ley de patrimonio cultural que atenta no solo contra la riqueza cultural del país, sino también
con los sitios sagrados y los centros ceremoniales, la iniciativa para favorecer a Pedenco, y yo no dejaría fuera de este análisis también el tema de la consulta popular recientemente realizada en Asunción Mita, donde fue contundente la voz de la población en oponerse a esta actividad extractiva. Entonces, si agarramos ese paquete de leyes y vemos quiénes están detrás, por supuesto, las industrias extractivas, ¿verdad? La minería y el petróleo, con sus actores y socios nacionales, que sería bueno saber quiénes son con nombres y apellidos. Las iniciativas de generación de energía también, que han ocasionado una serie de conflictividad social en el territorio, y la agroindustria, ¿verdad? Aquí hay un tema que es de suma relevancia, que son lo de las consultas populares, ¿verdad? Que no se atiende realmente la voz de las personas que son directamente afectadas en función de favorecer bajo aspectos legales pero ilegítimos los intereses de estos grupos de poder. Pero yo miro dos grandes objetivos. Uno, cómo lograr detener estas iniciativas a través de los grupos que tienen una incidencia real en la política del país, sin ponerlos como carne de cañón, por supuesto, ¿verdad? Porque hemos visto también las iniciativas de los órganos de seguridad que se están rearmando, como que se están preparando para algo que se viene encima, ¿verdad? Y también ver estos elementos que son claves para el presente y futuro del país de cara al próximo proceso electoral, porque creo que es la vía por la cual, si se permite, que cada vez está más complicado. Recuérdense que esa reforma que le hicieron a la ley electoral, el Tribunal Supremo, donde le permite el traslado de información a los cuerpos de seguridad, en particular al ejército, como que deja entrever qué es lo que se está preparando en el fondo, ¿verdad? Y creo que en el tema de los recursos naturales es muy importante tener totalmente presente la cosmovisión de los pueblos indígenas, que lejos de ser un obstáculo, es un beneficio para el país, es un entendimiento distinto de ver la naturaleza, y no como un bien que se compra y se vende, sino que forma parte del tejido integral de lo que es la vida, y que afortunadamente aún queda algo que salvar en el país, y que está en los ojos de estos grandes intereses de estos grupos económicos fuertes y de esta nueva mafia que está gobernando, donde buscan a toda costa la manera de enriquecerse por un lado, y la manera de obtener recursos económicos de cara al próximo evento electoral. Yo ahí me quedaría. Hay otros temas que tengo yo por compartir, pero ahí me quedaría de pronto, Haroldo, remarcando cómo detenemos estas iniciativas. La prensa y los comunicadores han jugado su papel, han sido claros y explícitos en pronunciarse en contra de estas iniciativas, pero también ¿qué hacemos? ¿Cuál va a ser esa conjunción de fuerzas y esa propuesta que logre realmente detener esta codicia y esta avaricia de estos grupos de poder? Únicamente, de momento, Haroldo. Muchas gracias, Jorge. Marvin, esta visión de una ley que a todas luces no solo es regresiva, sino dañina también. Quisiéramos escuchar cuál es la visión que tenés sobre esto que estamos discutiendo.
Sí, efectivamente, yo tengo una preocupación muy marcada respecto a estas dos iniciativas de ley, especialmente a la 6054, que es la que más me ha llamado la atención y la que más he estudiado, precisamente porque desde hace más o menos unos 22 años me he convertido en un activista permanente de la protección del lago de Atitlán, pero después de los demás lagos de la República de Guatemala, por la importancia que el recurso hídrico tiene para el desarrollo nacional, para la economía y para la ecología. En ese sentido, siempre he abogado porque las autoridades de Cuenca sean realmente esas entidades coordinadoras. Entonces, ha habido una lucha tremenda respecto a garantizar la institucionalidad básicamente de estas autoridades de Cuenca, porque se ha demostrado en otras latitudes y en otras regiones de que son instituciones que realmente generan bienestar, que realmente protegen el recurso hídrico, que realmente brindan desarrollo y condiciones para una mejor calidad de vida y bienestar para la población. Entonces, se ha tratado de luchar porque estas instituciones realmente cuenten con 4 factores importantes: la legalidad, la legitimidad, que ha costado bastante construir porque la gente hasta ahora está entendiendo la importancia que tiene esa institucionalidad, pero la está reconociendo y eso es importante. La otra es la parte de la descentralización, porque tiene que administrarse realmente el territorio, desde el territorio en donde se está haciendo la gestión, y la autonomía para poder manejar los propios recursos. En el 2010, el Ministerio de Ambiente inició con una iniciativa de ley muy similar, pero iba orientada precisamente a concentrar bajo el Ministerio de Ambiente solo las autoridades de Cuenca. Y se hizo un esfuerzo muy fuerte para tratar de bloquear esas iniciativas. En ese entonces, pues, quien estaba promoviendo esa iniciativa era el ministro de ese entonces, Luis Ferrate, y un subviceministro que se llamaba Luis Zurita. Pero después de que se les presentaron los argumentos técnicos, las evidencias, pero también se consiguió el apoyo de los diputados distritales, pues logramos en ese entonces de que la ley se engavetara. La sorpresa fue verla ya modificada y aumentada en sus propósitos, porque ahora se le incluyó a esa primera iniciativa, pues ya concentrar bajo el poder y la administración del Ministerio de Ambiente a el CONAP y al INAV. Entonces, eso es muchísimo más preocupante porque bajo la administración del CONAP hay alrededor de 324 áreas protegidas que tienen más de la mitad de las reservas forestales del país, pero tienen casi el 90% de la biodiversidad del país. Entonces, eso es preocupante. Preocupante básicamente porque el Ministerio de Ambiente ha sido un ministerio por tradición bastante ineficiente, que tiene muy poco compromiso con la protección de la naturaleza y los recursos naturales, que regularmente su gestión ha sido para beneficiar a los intereses de quienes explotan y dañan la naturaleza. Entonces, con esos antecedentes, trasladar esta institucionalidad pública que tiene todo un sentido técnico, todo un sentido social, todo un sentido ambiental, a manos de una entidad gubernativa que ha demostrado ser ineficiente y también ser servil, pues llama poderosamente la atención y preocupa mucho, porque eso implicaría realmente quitarle el sentido a la institucionalidad que el Estado de Guatemala ha ido construyendo, ha ido luchando por formar y por garantizar de que su base de recursos naturales, que es la base de nuestro desarrollo, que es la base de nuestro bienestar,
pues se mantenga protegida. La verdad es que la institucionalidad actual vinculada al ambiente obviamente tiene sus fallas, pero eso no implica de que se justifique con esas fallas quitarles lo poco que se ha luchado por ganar, como la autonomía, como la descentralización. De hecho, las autoridades de cuencas, que son un modelo bastante interesante de gestión territorial, pues responden a varios mandatos constitucionales. Primero, pues se basan en la protección del patrimonio natural de la nación. Luego, pues responden al artículo 97, que es la protección y el mejoramiento del ambiente, pero también son de las pocas instituciones, si vemos el artículo 127 de la Constitución, que tiene que ver con el régimen de aguas, pues al no haber una ley general de aguas y al dejar el recurso más valioso que tenemos los guatemaltecos sin ninguna protección ni garantía legal, las autoridades de cuenca son las únicas entidades que por lo menos tienen algo para regular legalmente el uso del agua. Entonces ahí estaríamos desprotegiendo ríos y lagos principalmente, pero también responden a un mandato constitucional que ordena al pueblo hacer un aprovechamiento racional de ríos y lagos, y sobre todo también atenta contra principios constitucionales que tienen que ver con desarrollo, ¿verdad? Y con descentralización. Entonces, se ha logrado que el Estado se empiece a descentralizar, que empiece a generar administración desde el territorio, y ahora queremos nuevamente, a través de este tipo de leyes que son a todas luces nocivas para los intereses nacionales, concentrar todo otra vez en la institucionalidad de un superministerio que va a seguir siendo igual de ineficiente. Entonces, eso no se debe permitir, porque estaríamos realmente rompiendo con todo lo poco que se ha logrado, estaríamos cerrándole los espacios de participación a la ciudadanía, principalmente a los pueblos indígenas, que tienen muchísimo derecho de opinar y de tomar decisiones respecto a lo que se hace sobre su territorio. También atenta contra lo que se establece en el convenio 169 de la OIT, que demanda que debe haber participación permanente en la gestión del territorio, pero también en la toma de decisiones. Y eso es preocupante para quienes nos hemos vinculado permanentemente a la gestión ambiental, porque está poniendo en bandeja de plata los recursos naturales de la nación para aquellos que tienen intereses puramente explotadores, depredadores, de generar riqueza de manera enferma para beneficiarse ellos y sus intereses particulares, y terminar de destruir el poco bienestar que tenemos los guatemaltecos. Y ahí se amarra también la iniciativa de ley que tiene que ver con la ampliación también de los usufructos que se le pretenden dar a las empresas petroleras, porque es básicamente una ley entreguista, una ley que está regalándole a esas multinacionales los recursos más valiosos de la nación, en este caso el petróleo, sin que nosotros como sociedad realmente tengamos un beneficio tangible de ese aprovechamiento de esos recursos. Entonces es realmente preocupante lo que está pasando. Todo esto pues tiene un sentido lógico detrás, porque hay obviamente una política pública de depredación de los recursos naturales y una política pública de entregar esos recursos naturales a quien más ofrezca, en el entendido de que una política pública no necesariamente tiene que estar escrita, sino que los estudiosos de las políticas públicas han dicho que puede ser toda acción o toda inacción que pretenda resolver o que pretenda obviar un problema de interés nacional, ¿verdad? Y en este caso, pues se nota, porque hay toda una estructura tanto de las entidades del gobierno, tanto del legislativo como de la misma iniciativa privada, por querer fomentar este tipo de normativa
legal para beneficiarse de ellos y sacar provecho de los recursos que son de todo el pueblo de Guatemala. En este caso, pues sí coincido yo con Jorge al ponerme a pensar qué es lo que debemos hacer para detener realmente estas iniciativas de ley, para que se terminen por engavetar y se queden ahí en el olvido, para ya no desempolvarlas nuevamente, porque sí son un atentado para el país, pero principalmente para el pueblo de Guatemala. Es evidente que el Estado guatemalteco en la actualidad, pues sus principales instituciones están cooptadas, ¿verdad? Ya es un tema que no se ha agotado, es una realidad. Yo le quiero preguntar, en base a eso, a Jorge, teniendo una planadora oficial en el Congreso, una Corte de Constitucionalidad que ya sabemos para dónde son sus intereses, ¿qué se tendría que hacer? Porque la ley sí tiene un rechazo de todas las instituciones vinculadas a la defensa de la naturaleza. Pero si vemos ese monstruo que tenemos enfrente de una maquinaria que no le importa el país, sino le importa quedar bien con financistas y con empresas extractivas, en base a esa experiencia, Jorge, que conoces el medio donde te has desenvuelto todos estos años, ¿qué se podría hacer para, como bien dice Marvin, frenar, parar, engavetar esta terrible iniciativa de ley? Yo creo que la vía institucional está agotada, porque todas las instituciones del Estado están cooptadas por estas mafias, ¿verdad? O sea, la vía institucional está agotada y tal vez traigo a colación ese famoso refrán, solo el pueblo salva al pueblo, ¿verdad? Aquí es la sociedad en general, los grupos organizados, los que tenemos que reaccionar y, como dije también en mi primer comentario, sin exponer o poner como carne de cañón a los grupos que siempre sacan la cara realmente por la defensa de sus derechos, ¿verdad? Los 48 cantones, ahora los grupos de Asunción Mita, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo honestamente no creo que haya una salida por la vía institucional. Aquí tiene que haber un movimiento social y popular contundente, que es la única forma de frenar y de que estos grupos de interés que son fuertísimos económicamente y que están encima de los actores políticos porque son quienes lo financian para sus propios intereses, cambien de rumbo. El caso reciente también de Blanca Stalin, mira, lejos de prolongarle, digamos, su separación y el castigo si le corresponde, ahora sale premiada, ¿verdad? Hasta le van a pagar 5 millones por no hacer nada. Digamos, ya no podemos confiar en la institucionalidad del Estado porque está totalmente corroída. Entonces, la única vía que queda es el poder de la población, que al fin y al cabo es el único soberano. Ese sería mi comentario, Haroldo. Gracias, Jorge. Marvin, siguiendo esa línea que durante años has enfrentado esta lucha por el lago de Atitlán, que muchas veces has tenido que luchar solo, otras veces acompañado, que conoces esas interioridades de los grupos de defensores, que a veces es como un reflejo de la sociedad en cuanto a ese divisionismo que caracteriza a la sociedad guatemalteca. Escuchando a Jorge con mucha claridad, porque no es de que Jorge aquí esté planteando algo que no sea real, sino lamentablemente la parte institucional pues la tenemos perdida, digamos.
Jorge, nos guía hacia la protesta o la resistencia comunitaria y de la sociedad. Por tu experiencia en lo que estamos hablando, ¿crees que eso puede ser posible? Yo sí creo que es un camino bastante viable. He estado en las últimas semanas platicando con algunos colegas sobre lo cooptado que está el Estado y su institucionalidad, y coincido ahí perfectamente con Jorge de que va a ser imposible de que por la vía legal institucional se pueda resolver para beneficio de la patria este tipo de problemas. Y creo que en ese sentido, sí, efectivamente, la sociedad es la única que puede activar y luchar porque este tipo de atrocidades no se lleven a cabo. Eh, Hemos barajado algunas alternativas. Una ha sido la de empezar a hacer gestión y lobby en los diferentes colegios profesionales, esperando que los profesionales conscientes y comprometidos con la patria pues empiecen a activar y empiecen a apoyar la oposición respecto a este tipo de iniciativas. También hemos estado buscando la manera de tocar puertas con gente vinculada al empresariado que también tiene incidencia y que se beneficia de los recursos naturales como los lagos, como los ríos, del turismo, y que ven en esta ley, en estas leyes también un riesgo para su actividad económica, para que a través de las organizaciones gremiales también se puedan pronunciar, puedan hacer presión, puedan manifestarse en contra de lo que está sucediendo y en contra de los intereses de esta maquinaria que a todas luces quiere imponer su capricho en beneficio de unos pocos. Y en la parte puramente comunitaria también hemos manejado algunas alternativas. He platicado ahí con algunos grupos de interés, principalmente en la cuenca, como la municipalidad indígena de Sololá, y ellos pues han quedado claros de los riesgos que implica esta ley. Sin embargo, pues ellos decían de que necesitaban también de que el ciudadano común y corriente se empezara a sumar también a la protesta, porque también ellos saben que hay muchos riesgos vinculados a que un grupo en particular se exponga de manera permanente a oponerse a este tipo de políticas que se manejan desde el Estado. Y sí, yo veo de que ese es el camino. ¿No? Hablábamos también de poner algunas denuncias en el Tribunal Latinoamericano del Agua. Sin embargo, vemos que las resoluciones que se emiten desde ahí son más de carácter moral y no vinculantes para el proceso legal en Guatemala, incluso ir hasta la Corte Interamericana, ¿verdad? De derechos humanos, tratando de bloquear este tipo de procesos, pero el panorama es realmente incierto, es preocupante, es terrible, porque la institucionalidad la han cooptado tanto que no hay ninguna alternativa visible para poder accionar. Y el asunto que hace un rato también apuntabas ahí, Haroldo, cuando me hacías la pregunta, lo que preocupa también a nivel social es que a nivel social estamos muy divididos también. Nuestros intereses, nuestra religión, nuestros colores, hasta nuestros equipos de fútbol nos han metido divisionismo, y a veces es bastante complicado cohesionar a esa sociedad en un fin muy particular, pero en este caso que estamos hablando de recursos naturales como el suelo, como el agua, como la biodiversidad, que al final es la vida de nosotros como sociedad, pues creo que hay justificaciones y argumentos suficientes como para empezar a cohesionar a la gente, a unirla en un fin común, aunque sea temporal, para parar este tipo de propuestas negativas que se manejan en el Congreso.
pero sí yo veo también que la posibilidad ahorita es esa manifestación social, ese levantamiento social, ese manifestarse realmente en contra de estas iniciativas, pero que sientan realmente el peso de la sociedad guatemalteca en todo su esplendor, ¿verdad? Jorge, regresando un poco a este tema de Asunción Mita, Jutiapa, estos resultados de un rechazo a la minería, días después, ni días después, al día siguiente, el Ministerio de Energía y Minas emite un comunicado oficial en el que no solo desconoce, sino pasa encima de la decisión ciudadana, digamos. Como todo lo que el Estado muchas veces hace es tratar de demostrar que está encima del resto de la población. Este mensaje que es tan negativo a todo nivel, digamos, lo del gobierno, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la actitud que asume el resto de guatemaltecos ante un Estado ya con tintes dictatoriales? Porque aquí no es aquello de que mejor no hago nada porque todo sigue igual, porque eso nos lo han metido, cuando en realidad hay que seguir con la protesta pacífica, con la resistencia. Ese es un derecho que tenemos, pero yo quisiera si puedes ahondar en este ejercicio que se desarrolló y la reacción oficial. Mira, Haroldo, vos te recordás también de la mina Marlin, ¿verdad? Que es un caso parecido donde se desatendió la voluntad inicial de los pobladores y de ahí se logró dividir a la población, ¿verdad? Porque con la necesidad que hay en los territorios, con el incremento de la pobreza generado por ese mismo sistema económico que genera pobreza, pero al mismo tiempo hace que los funcionarios se llenen la boca en foros internacionales con el famoso crecimiento económico y la macroeconomía estable y toda la cosa, pero al mismo tiempo está creciendo la pobreza, ¿verdad? O sea, esto solo les beneficia a ellos. Y creo, Haroldo, que no debemos de perder de vista el escenario completo, ¿verdad? No solo de analizar estas leyes que van en contra de los intereses de la presente y las futuras generaciones, ¿verdad? Sino también en el contexto general en que está sumido este país, que es una democracia colapsada, igual que las carreteras, ¿verdad? Yo lo que veo aquí, Haroldo, es que ese bien llamado pacto de corruptos se está extendiendo hacia la parte verde, ¿verdad? Digamos, están tan empoderados estos señorones que ahora, digamos, están aplicando la ley de Hidalgo, ¿verdad? Bando el que deje algo para enriquecerse a toda costa en función de la riqueza nacional que debería de ser para mejorar la educación, mejorar la salud, reducir los índices de desnutrición y de inseguridad alimentaria, etcétera, etcétera, ¿verdad? No vamos a encontrar voluntad política ni en el gobierno central y tal vez la vamos a encontrar en una que otra municipalidad, porque los gobiernos municipales en su mayoría también están cooptados por grupos diferentes de poder, ¿verdad? Incluso sabemos de municipalidades en zonas fronterizas que están cooptadas totalmente por el narcotráfico. Yo creo e insisto, la única salida que es que solo el pueblo salva al pueblo, y creo que aquí a través de la unión de los liderazgos que aún quedan en el país, que son organizaciones del campo fundamentalmente, la Universidad de San Carlos todavía con los líos internos que tienen con el tema del rector, ir a un paro nacional. Yo creo que esa es la única forma realmente de presionar a los grupos económicos sin exponer
como decía, volver carne de cañón a algunos grupos que realmente tienen el valor de salir y dar la cara, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que yo te puedo comentar ahora, Haroldo. Gracias, Jorge. Marvin, la maquinaria, digamos, la maquinaria estatal que utiliza diversos mecanismos de comunicación, utiliza medios afines, también no permite que la inmensa mayoría de guatemaltecos tenga una clara conciencia, primero, de la regresión que estamos teniendo en esta y otras iniciativas de ley. A tu juicio, ¿qué rol está jugando la prensa para dar a conocer este caso en particular? Si se está cumpliendo con esa función o si en las comunidades la información que llega es otra. Yo quisiera que nos pudieras hablar sobre eso. Y efectivamente es preocupante la forma en que los medios de comunicación, hablando de manera muy general, pues están abordando la problemática, porque los más masivos, háblese de radio y televisión, no han abordado la problemática de la manera correcta, ni han trasladado la información con todas sus características y detalles para que la gente termine de enterarse. Obviamente hay algunos canales de televisión muy responsables, muy comprometidos, que han hablado ya un poco de la iniciativa de ley, incluso en algunos programas de debate, incluso algunos medios impresos que han publicado algunas columnas bastante interesantes y fuertes también vinculadas a manifestarse en contra de este tipo de leyes, pero el alcance precisamente de esos medios no es suficiente para que las grandes mayorías, esas masas sociales que deberían de activar, pues terminen por enterarse, porque los medios más grandes, los que más rating tienen o los que más alcance tienen en el país, que son principalmente las frecuencias abiertas que el Estado ha entregado a consorcios de comunicación, pues ellos han trasladado la información que efectivamente el gobierno y las estructuras mafiosas han querido que se trasladen. Y yo me he dado cuenta al estar estas últimas semanas en las comunidades, porque efectivamente los líderes no conocen nada, o sea, ni siquiera tenían idea de las iniciativas de ley, mucho menos de las implicaciones. Entonces, ese desconocimiento ha hecho de que la gente no caiga y repare en los efectos negativos que va a tener este tipo de normativa, precisamente sobre los recursos que a ellos les dan servicios todos los días, ¿verdad? Porque las comunidades del país son directamente dependientes de la base de recursos naturales que tienen a su alrededor. Entonces, esta falta de comunicación, esta falta de masificación de la información ha hecho de que no llegue a las comunidades la información, y a las que ha llegado, pues les ha llegado la información tergiversada, no completa, y eso pues se ha visto reflejado en que la mayoría de comunidades no caigan en cuenta de cómo se van a ver perjudicados al estar estas leyes aprobadas e implementadas desde el Estado. Entonces, yo creo que sí, hay que buscar estrategias de comunicación a través de medios comunitarios, a través de los mismos profesionales o líderes comunitarios que permanentemente tienen relación con esas comunidades, de llevar la información, de informar a la gente, de trasladarles los pormenores vinculados a estas iniciativas y ponerles en claro pues cuáles son los intereses que buscan estos grupos de poder respecto a aprovecharse de las riquezas del país y de las riquezas de las comunidades. Yo creo que medios hay para acercarse a las comunidades, implican un poco más de trabajo y de labor, pero yo creo que vale la pena, merece el esfuerzo de que esos liderazgos que permanentemente tienen contacto con las comunidades,
lleven el mensaje de forma clara, de forma precisa, de que se puedan usar las radios comunitarias, de que se puedan usar las redes sociales, de que se puedan usar incluso las mismas iglesias, ¿verdad? Porque hay iglesias que tienen mucha influencia en las comunidades rurales y en donde hay pastores o sacerdotes que son muy abiertos a este tipo de temas y que tienen claro de que esto puede ser perjudicial para todos. Entonces, esos medios hay que aprovecharlos, porque si dependemos de lo que vamos a escuchar o nos va a informar la prensa, pues seguramente vamos a seguir en esta ignorancia que nos tiene cegados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo veo, lo que he percibido respecto a cómo los medios de comunicación han promovido respecto a las iniciativas que hoy están en análisis. Jorge, escuchando a Marvin, quería plantearte, tenés toda una trayectoria en defensa del medio ambiente, de la naturaleza, de la vida misma. ¿Qué cambió en estos últimos 30 años en esta lucha que algunos guatemaltecos han tomado como bandera personal, en proteger lo que la vida nos ha permitido como país disfrutar? ¿Qué cambió o nada ha cambiado? Yo creo que sí hubo un cambio y bastante rotundo en términos negativos, Haroldo, porque se perdió la convicción de los servidores públicos en realmente servir a los intereses del país y de la población en su mayoría. Eso se perdió. El funcionario público o la función pública se convirtió en una nueva parte del botín de los partidos políticos al asumir el poder. Entonces ya no se buscaban profesionales capaces, con valores y con convencimiento realmente para ejercer ese servicio público en función de los intereses de la gran mayoría y del país, sino en obtener plazas para sus allegados o los grupos de su misma iglesia o los grupos afines a su partido político, etcétera, pero se perdió esa convicción y ese compromiso de lo que es la función pública. Muchas veces una ley puede ser imperfecta, pero si el funcionario a cargo es honesto, es transparente y busca realmente el beneficio del país y de la población, lo puede ejercer si cuenta con un respaldo político, ¿verdad? Pero se ha vuelto un vehículo para enriquecimiento, ¿verdad? Y si no, ahí podemos sacar la lista de muchos ministerios e instituciones públicas en donde los funcionarios han entrado pobres y han salido millonarios, ¿verdad? Me quiero referir también, Haroldo, al papel de los medios de comunicación. Yo creo que eso es clave y en buena medida la mayoría de medios que aún gozan y de comunicadores que aún gozan de cierta independencia han jugado un papel clave en informar a la población, pero creo que hay otra herramienta también que es muy valiosa y que nos ofrece la tecnología actual, que son las redes sociales, ¿verdad? Estas tienen una penetración enorme y creo que a través de esta se puede hacer un llamado a la población a la única alternativa que yo miro, una huelga de brazos caídos, un paro general que realmente ponga contra las cuerdas a estos grupos de poder y también no perder de vista de cara al próximo proceso electoral, ¿verdad? Porque si llegan muy fraccionados estos grupos que el otro sector denomina que son de izquierda y comunistas, ¿verdad? A mí me dicen que soy comunista porque, digamos, no comparto los principios de estos grupos de acumulación de riqueza y poder, y cualquiera que no comparte esos principios le llaman comunista, ¿verdad? Pero yo no me considero comunista, yo me considero guatemalteco y me considero alguien que anhela que esa riqueza que existe en Guatemala
alejara por siempre la desnutrición, alejara por siempre la pobreza, en lugar de andar acumulando para un grupo muy reducido y cada vez más amplio, que incluye ahora el funcionariado público con capitales en el exterior, ¿verdad? Vemos que muchos medios están cooptados por esos mismos grupos económicos, ¿verdad? Si vos me atacás a mí, que soy una industria extractiva, pues yo ya no te voy a comprar anuncios. Vos conocés mejor que nadie eso, Haroldo, ¿verdad? Pero yo creo que de gracias todavía hay periodistas, columnistas y comunicadores que le tienen fe a Guatemala, fe y amor a Guatemala, y que están haciendo lo propio, aunque algunos hayan tenido que salir del país, ¿verdad? Porque aquí vamos en camino, pero aceleradísimo, a una dictadura muy parecida a la que hay en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar nuestra democracia y el proceso electoral es clave, pero estos señores candidatos y ese liderazgo que se empieza a ver, se tienen que unir, porque si no van a llegar fraccionados y vamos a tener otra ronda de gobiernos déspotas y que no atienden las necesidades reales de la población. Insisto, el paro nacional, la huelga de brazos caídos, etcétera, etcétera, pero cuando no hay vías institucionales es el único recurso que queda. Muchas gracias, Jorge. Bueno, el tiempo se ha ido rápido, pero yo quisiera dejarle a Marvin pues las reflexiones finales. Yo creo que ha sido bien valioso lo que cada uno de ustedes nos ha expuesto, sobre todo porque creo que es importante llevarle a los guatemaltecos este otro discurso más afín a los intereses comunitarios. Entonces yo te dejaría, Marvin, como la parte final de este foro. Gracias, Haroldo. La verdad es de que tenemos que caer en cuenta de que nuestra base de recursos naturales es nuestra única garantía para garantizar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar, no solo hoy, sino que también para las generaciones venideras. No nos podemos dar el lujo de perderla ni de permitir de que venga cualquiera a llevarse esos pocos recursos que nos quedan a los guatemaltecos y que están directamente vinculados a nuestra vida, a nuestro desarrollo social, a nuestro desarrollo económico y a nuestro desarrollo ecológico. Tenemos que defenderlos porque defender la naturaleza, defender sus servicios naturales, sus servicios ecológicos, defender la biodiversidad, defender el agua, defender el suelo, es defender nuestra vida, defender nuestra comunidad, defender a nuestra familia y defendernos a nosotros mismos. No queda de otra que luchar por lo que nos pertenece, por lo que es de todos, por lo que genera bien común y tenemos que hacernos escuchar. No queda de otra que manifestarnos, ya se encontrará la manera más efectiva de hacerlo, como se decía acá, un paro nacional, una huelga de brazos caídos, pero para hacer algo, ¿verdad? Es urgente que el pueblo se levante, que se manifieste. Yo pensaba hace un rato de que una esperanza que se podía tener ahí era la autonomía municipal y todo el sistema de consejos de desarrollo a nivel de COCODES, pero también haciendo una reflexión rápida, pues cae uno en cuenta de que la corrupción y la cooptación es tan tremenda de que muchas municipalidades y hasta muchos COCODES están ya cooptados y sirviendo a este sistema perverso. Entonces, tenemos que apostarle realmente a la población honesta, comprometida, que quiere realmente hacer el cambio, pero que quiere luchar por ella, por su familia, por su comunidad, y ahí es donde tenemos que unirnos. De repente nos vamos a unir solo un momento para parar estas leyes, estas iniciativas, estas propuestas, pero ya va a ser un antecedente de que caminando juntos, hombro con hombro, sumando fuerzas e inteligencias, vamos a poder hacer
el cambio. Yo me quedaría con esa reflexión de que está en las manos del pueblo de Guatemala, pues realmente parar estas atrocidades que se pretenden hacer con nuestra naturaleza y con nuestra institucionalidad. Muchas gracias. Jorge, también te cedo esta última parte para una última reflexión. Bueno, yo creo que ya dije suficiente. Haroldo, tal vez yo terminaría con 2 frases que no son propias, pero que las considero muy adecuadas para este momento, ¿verdad? Solo el pueblo salva al pueblo y la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es lo que terminaría yo con mi intervención, Haroldo. Muchísimas gracias por la invitación y tenemos que luchar porque el futuro y el presente del país no debe estar en esas manos tan podridas como las que la ostentan hoy, ¿verdad? Y que se somatan el pecho con la independencia y la bandera y no sé qué más, pero eso no es real. Lo real y la patria es el hombre, como dice Ali Primera, ¿verdad? Bueno, el hombre y la mujer y los niños. Entonces, tenemos que ser más consistentes con eso, ¿verdad? Y anteponer esos intereses a cualquier interés personal y o económico que nos puedan poner enfrente. Gracias, Haroldo. No hay nada como escuchar al que sabe. Yo soy un periodista, yo no soy un experto en temas ambientales, pero sí soy un hombre preocupado por lo que está observando que ocurre, el deterioro de las instituciones, cómo se va acabando con aquellos recursos que la Madre Tierra nos ha proporcionado, en lo cual hemos irrespetado, y producto de eso es que vemos la destrucción en muchos lugares. A veces culpamos a la naturaleza por las tragedias, culpamos a la lluvia y nos olvidamos que todo lo que ocurre es por culpa del hombre, por su ambición, por su falta de visión, por querer acaparar más y no le importa destruir aquello que ahí está para nuestro deleite. Se habla que Guatemala es el país de la eterna primavera, pero ha caído en el país de la eterna corrupción. Les deseo una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.